Pues muchísimas gracias. Yo soy Ruth Cerezo. Fui alumna del doctor Jacobo Greenberg hace muchos, muchos años. A long, long time, como empiezan las buenas historias. Eh, Trabajamos ahí. Yo fui su alumna tanto de licenciatura como de maestría. Y bueno, tuve la oportunidad de ver cosas increíbles, cosas extraordinarias, cosas que modificaron de pe a pa toda mi estructura de conocimientos. Yo me formo en la Facultad de Psicología de la UNAM y me formo como psicóloga bajo el concepto positivista. Esto es: lo que no ves no existe, lo que no puedes medir no existe, y una serie de cosas así. Entrando al laboratorio del doctor, pues lo primero que veo son cosas que no deberían de existir, pero que existen, y pues entre eso pues ya no le pudimos decir que no a nada, ¿no? Una de estas prácticas que a mí me interesó, por la cual surge también mi tesis de licenciatura, es la cuestión de la meditación y los efectos que tiene en el cerebro. El doctor desarrolla un tipo de meditación que se llama meditación autoalusiva, que es una experiencia que él trae de diversos lugares del mundo, en donde él ve y prueba y vivencia diferentes tipos de meditaciones, y él, con el estudio que hace del cerebro, con el estudio que hace con respecto a el funcionamiento cerebral en estos estados de meditación, los diferentes tipos de meditación que él va desarrollando, que él va viendo, que él va buscando, que él va vivenciando, genera lo que es la meditación autoalusiva. En la meditación autoalusiva va a constar de 5 fases. Cada una de estas fases tiene un objetivo muy claro y tiene una función, digamos, de creación de experiencia a nivel cerebral muy específica. Él la desarrolla, la practica con nosotros, todos nosotros sus estudiantes, entusiastamente. Entrábamos como sus sujetos experimentales de todo lo que se nos ocurría o de lo que se les ocurría, y uno de estos procesos fue todo lo que fue el entrenamiento de meditación autoalusiva. Este entrenamiento de meditación autoalusiva lo hacíamos los jueves en uno de los salones de la Facultad de Psicología, todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas, de tal manera pues que no podíamos evadir como ninguna parte del proceso. En este sentido, bueno, lo que nosotros tenemos pues es un entrenamiento en meditación autoalusiva que yo nunca antes había hecho meditación hasta que llegué con Jacobo. Entonces hice todo lo que él decía que teníamos que hacer, y en este sistema lo que voy encontrando es una serie de repercusiones a nivel de autopercepción, a nivel de la percepción del yo, a nivel de la percepción de varias cosas, pero también a nivel de percepción en espacio sintérgico y en espacio cuántico. En algunas de las meditaciones, ya después de haber entrenado con él varios meses, lo que yo descubrí es que de repente podía tener segmentos de historia de lo que iba a ocurrir, sin que esto fuera algo complejo como lo que hace Nostradamus y cosas así. No, no, no. Estas eran cosas más simples, o sea, ver pasar un coche rojo delante de la facultad, ¿no? Al principio pensé que eran déjà vus, que se había finalmente sensibilizado tanto mi cerebro que podía estar afectando algunas zonas cerebrales, de tal manera que provocara esta sensación de lo ya vivido. Entonces lo que hice en algún par de ocasiones fue anotar estas experiencias para después verificar qué ocurrían después. Entonces dije, ok, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya estábamos metidos ahí en la magia, y dije, esto es precisamente magia. ¿Por qué la meditación se llama autoalusiva? La mayoría de las meditaciones a la que estamos acostumbrados nosotros a hacer van hacia afuera, o recitamos un mantra, o imaginamos unas montañas, o imaginamos una luz, o imaginamos que salimos del cuerpo, etcétera. En meditación autoalusiva todo es hacia el interior de nosotros. Es pasar por el espacio físico, el espectro físico de nuestros órganos, de nuestra piel, de nuestra parte corporal completa. Luego es pasar a la parte de lo que son las emociones, empezar a ver emociones, centrarnos en emociones, luego pasar a las ideas, para finalmente llegar a la zona de lo que son los algoritmos o los patrones, entrar en procesos de atención de patrones. Cuando estamos en procesos de atención de patrones, señores, estamos volando.
No me dejarán mentir, la gente que ha estado tomando ya los talleres de meditación, tanto a distancia como presenciales, que pasando la tercera etapa, que es la etapa de las emociones, la gente ya empieza a sentir cosas muy increíbles, muy fuertes, muy emocionantes. Y en algunos casos ya hemos encontrado que la falta de referentes reales en el mundo no nos está permitiendo comunicar como la experiencia. Entonces, en ese sentido, señores, esto es volar. Por eso es autoalusivo, porque la base de la meditación, la base de la atención en donde estamos enfocándonos a la hora de la meditación es hacia nosotros mismos. Si bien el doctor hace más de 25 años desarrolla la meditación autoalusiva, después de que él se desaparece en 1994, yo me quedo con todo el bagaje experiencial que obtuve dentro de la Facultad de Psicología, y si bien es cierto, no me dedico de lleno a la psicología después de que él se desaparece por los procesos de duelo y de enojo que yo ya traía, me dedico a hacer carrera en administración pública. La vida siempre te va a cobrar el precio. Entonces, parte de esto va a ser cumplir la meta, para cumplir la misión, y la misión es hacer la difusión de todo esto. Lo dije hace 25 años y lo repito ahora. El último día que estuve en la Facultad de Psicología, cuando entregué las llaves del laboratorio al abogado de la UNAM, lo que dije es, esto lo va a entender la gente, lo va a entender la humanidad dentro de 25 años. Y bueno, pues se cumplió. No hay plazo que no se cumpla, y creo que si todos ustedes están aquí y están en atención a la obra del doctor Grinberg, es porque ya hay precisamente ese espectro como para que pueda permear en conciencia, pueda permear en conocimiento, pueda permear en atención. Entonces, eso es a lo que se refiere al autoalusivo. Y como los había mencionado, las meditaciones normales, bueno, normales, no las llamo normales porque son maravillosas, son increíblemente maravillosas, pero generalmente se enfocan hacia afuera, ¿no? Empiezan todos con la misma base. La meditación autoalusiva empieza con la misma base, es atención a la respiración. Esa es la base de la mayoría de las meditaciones, y después de ahí empieza a brincar hacia lo autoalusivo. Empieza con la primera etapa es atención a la respiración, la segunda etapa es atención al cuerpo externo e interno. Es increíble cuando la gente se da cuenta que puede poner atención, por ejemplo, a sus huesos, ¿no? Entonces, ponle atención a tus huesos, y entonces, ay, caray. Una broma que tenemos en los grupos cuando llegamos a este punto es, les digo, jamás se habían dado cuenta que dormían con un esqueleto, ¿verdad? Y no les daba miedo. Estamos ad hoc en Halloween. Después de esto entramos al proceso de atención a las emociones. Las emociones, yo les puedo preguntar a ustedes si sienten o pueden distinguir lo que es, por ejemplo, felicidad con miedo, con enojo, y seguramente me van a decir que sí. Cuando entran a esta etapa de la meditación autoalusiva se van a dar cuenta que no es tan sencillo, que nuestras emociones están muy arraigadas, están muy vinculadas al espectro social, y que hay emociones que ustedes van a descubrir en esta tercera etapa que no tienen permiso social de sentirlas o de identificarlas. Entonces, junto con todo este desarrollo que me enseña el doctor, yo le agrego cosas ya de mi historia, seguí con la práctica clínica desde que se desaparece, de ahí crece y se desarrolla algo que yo le llamo a la psicoterapia neurosintérgica, que toma los espectros teóricos de la teoría sintérgica y los aplica bajo este enfoque a diferentes técnicas que se desarrollan en la psicología, ¿no? Que tienen, para mí, un mayor impacto, y la idea es no tener un paciente en un proceso terapéutico años, sino pues lo que tenga que estar, y entre más rápido mejor, porque pues la vida se va pronto. Bueno, entonces, pero en meditación autoalusiva lo que yo veo es que se pueden aplicar cierto tipo de técnicas que pueden facilitar más entrar en lo autoalusivo, para que las personas finalmente en este proceso puedan empezar a tener los primeros efectos. El primer efecto, el inmediato, el de la primera sesión, es la autovaloración. Es increíble ver cómo nosotros entramos en este proceso de autoestima, de autovaloración. Un segundo efecto que empieza a notarse es precisamente, permítanme un segundo.
es en un segundo nivel entrar en un proceso de atención. Es increíble saber cuántas veces nosotros durante el día, el 90% de las veces estamos en automático, ni siquiera somos conscientes de nosotros, de lo que ocurre con nosotros. Cuando entramos entre la primera y la segunda etapa, que es la parte de emociones, que aquí hay una serie de técnicas que yo he estado estructurando, entrar en esta parte de la conciencia es increíble, porque entonces empiezas tú a salir en una situación autoalusiva, no en una situación esquizofrénica en donde tengas un otro yo, sino en una atención a lo que a mí me pasa, a lo que a mí me ocurre, a lo que estoy sintiendo, de tal manera que cuando ya van más avanzados en la etapa 3 de las emociones, pueden ser capaces las personas de identificar las emociones que tienen, y lo mejor de todo es muchas veces elegir si quieren seguir en esa emoción o no, ¿no? Pero es tan hermoso esta parte y tan difícil, lo que les decía, llega un momento en que es difícil explicarlo, que uno pueda hasta elegir seguirse enojado o seguirse triste un rato más, porque eso es lo que te está pidiendo tu cuerpo, eso es lo que te estás pidiendo tú, ¿no? O decir, esta parte no es, digamos, parte de mí, no quiero continuar en esta parte de la tristeza, y entonces simplemente observar cómo está, estar en atención a esa tristeza, ver cómo se diluye y ya no seguirla alimentando. Y un tercer efecto más es, por ejemplo, estás en felicidad, quieres estar más en felicidad y ya tienes los elementos para ampliarte y estar feliz todo el tiempo. Esta parte que les comento, porque además se está haciendo también, además de con emociones, con sentimientos, es bien importante ahorita que estamos en los grupos practicando precisamente la parte del reforzamiento del sistema inmune. Para nadie es extraño que el sistema inmune está relacionada precisamente con el sistema de pensamientos y el sistema de emociones corporal. Entonces, ahorita en las prácticas autoalusivas que nosotros tenemos de meditación, no estoy entrando a la parte de la tristeza, ni a la parte del enojo, ni a la parte del rechazo o del asco, porque les estamos dando más peso dentro de nuestro entrenamiento autoalusivo a sentimientos de tranquilidad, de sentimientos de seguridad, sentimientos de amor, a emociones de felicidad y emoción de sorpresa positiva. De tal manera que empecemos ahí a reforzar de otra manera, pues lo que es sistema inmune. La siguiente etapa, la cuarta etapa, está bien vinculada a lo que es los pensamientos. Ahorita apenas estamos rozando un poco el entrenamiento del sistema de pensamientos, pero ¿qué es lo que van a encontrar? En sistema de pensamientos, uno empieza a identificar de dónde surgen, cómo son nuestros pensamientos y hacia dónde van nuestros pensamientos, teniendo dos opciones, igual que las emociones: o seguirlos, incrementarlos y alimentarlos para ser más creativos, más desenvolventes, más racionales o menos racionales, o lo otro es disminuirlos, dejar que surjan, sigan su proceso natural, disminuyen y no alimentarlos. Entonces, esa es la parte autoelusiva. La tercera, que es la parte de los patrones y de los algoritmos, ya estamos entrando en patrones de conciencia. Cuando entonces nosotros entramos en la atención a patrones y algoritmos, estamos entrando a lo que es la base fundamental del trabajo cerebral. El trabajo cerebral siempre va a funcionar en base a patrones y algoritmos. O sea, nada está al azar y nosotros no dejamos nada que quede al azar. O sea, si nosotros volteamos a ver hacia un lado, vamos a encontrar caritas, figuras o algo así. Siempre vamos a andar buscando patrones, ¿no? Podemos encontrar hasta figuras religiosas en una tortilla, por ejemplo. O sea, de ese tamaño es nuestra búsqueda de patrones, ¿no? Pero cuando nosotros somos conscientes de cómo estamos formando esos patrones, nuestra conciencia da un brinco increíble, de tal forma que encontramos ya la admiración total hacia el estado del universo, hacia el estado de conciencia. Es en esta última fase lo que les digo que me sucede a mí, de empezar a ver cosas, ¿no? Empezar a tener estos chispazos del cochecito rojo, o de que me compraba una Maruchan, había Maruchan y entonces. Entonces, empezar a tener como este sentido. El sentido es no volvernos adivinos, no volvernos quirománticos, no volvernos nada de eso, sino simplemente hacer algo que pues
debimos de haber hecho, bueno, no sé si debimos, pero que tenemos la posibilidad de hacer, que es desarrollar esta capacidad de vernos a nosotros mismos, de tal forma que podamos conceptualizarnos de una manera diferente. En el momento en que entramos en este proceso, brincamos a otro estado de conciencia en donde la cantidad de información que nosotros vamos a poder manejar de nosotros mismos y del mundo va a ser diferente. En esta parte autoalusiva, ustedes se van a dar cuenta que el cuerpo es un universo completo. Hay una cosa que es importante que preguntaba Luis, la parte de, bueno, ¿cómo controlamos esto? Hay dos niveles. Cuando están en entrenamiento yo los estoy cuidando. O sea, yo no entro en procesos de meditación. Bueno, sí, a veces poquito cuando son grupos chiquitos. Pero son grupos grandes, yo lo que voy haciendo es cuidando a cada uno, ya sea en presencial o en autoalusivo, en presencial o a distancia de la meditación autoalusiva, de tal manera que voy viendo cómo lo van haciendo. Después de eso, surge algo que es increíblemente hermoso y es una inteligencia que nosotros tenemos interna, intuitiva, digamos, inconsciente, que es la que va dirigiendo qué es lo que podemos abrir y qué es lo que no debemos de abrir. Y esa parte se va respetando. De tal manera que nosotros vamos desarrollando y vamos sanando, fíjense, vamos sanando, y no me lo van a dejar mentir los otros grupos, cuestiones de dolores físicos, dolores emocionales o patrones de pensamiento que a nosotros nos estorban de una forma increíblemente intuitiva. En esta parte, nuestra intuición, que es lo que nos va a regir, nos va a ir generando este tipo de situaciones que nos va a, digamos, nos va a guiar en este proceso. Va a llegar un momento determinado en algunos casos que nuestro mismo cuerpo nos va a decir, déjame procesar todo lo que hemos trabajado en términos de meditación. Y entonces lo que va a hacer el cuerpo es generar procesos de sueño. Yo en ese momento los identifico y les digo, descansa de la meditación 2 semanas, 3 semanas, un mes, y después regresa, ¿no? Porque el cuerpo muchas veces va a quedar en esta parte del proceso. Yesid, ahorita si quieres te doy la palabra para que me preguntes, porque si no, como que me boto tantitito. Espérame tantitito. Ya casi terminamos. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Pues una salud completa. Además de entrar en la magia, que no me dejarán mentir que llega un momento en que los grupos, los mismos grupos me dicen, no queremos salir, nos queremos quedar aquí otro rato. No, tiene que ser mediado, tiene que ser nada en exceso, todo controlado. ¿Y qué es el objetivo? El objetivo es vivir la magia. Para mí el objetivo primordial es vivir la magia. ¿Y de dónde está la magia? En el avatar. ¿Y dónde está el avatar? Pues nosotros lo tenemos aquí. ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra conciencia? ¿Cuál es la expansión de la conciencia? Sí, lo vamos a tener, porque todo está basado en esto. En algunas ocasiones lo que me he dado cuenta es que hay un brinco muy grande entre considerarnos como los entes biológicos que somos de inicio, para después pasar a cosas como las expansiones de conciencia, la conciencia elevada, la iluminación, o sea, este tipo de cosas. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que tanto la expansión de conciencia como la iluminación y como todo lo que quieran lograr está primero aquí. Está primero aquí. O sea, y si no conocemos ni esto, pues va a ser mucho más difícil y mucho más complejo. La magia de toda la teoría que tiene el doctor Greenberg es que lo basa precisamente en la parte de la estructura física para después empezar a dar información y conocimientos con respecto a cómo se brinca esto hacia otra situación. ¿A qué me refiero con otra situación? Básicamente a cómo nosotros podemos, desde este espectro físico, y ustedes cuando entren en atención al sistema nervioso es increíble, de esta parte de este sistema nervioso a brincar hacia estructuras sintérgicas, cuánticas, entrar en este proceso de preguntarse, entonces, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cuál es mi conciencia de las cosas? ¿O cómo expando la conciencia? ¿O cómo puedo identificar el espíritu?
Y dentro de uno de los acciones que ocurren, uno de los efectos que ocurren durante este proceso es algo que yo le denomino el estado de certeza. El estado de certeza es prever pequeñas cosas que van a ocurrir o más bien considerar la acción de ciertas cosas que están por ocurrir o que están ocurriendo, pero que no son evidentes. Entonces se abre como un sexto sentido. Entonces, que es base precisamente para lo que yo le denominé psicoterapia neurosintérgica.